Buenas noches. Vamos a contar las últimas novedades en el caso de Vicentín, el default que conmociona al mercado cerealista. En primer lugar, el juez Fabián Lorenzani se declaró competente esta semana en el pedido de apertura de concurso de acreedores que hizo la aceitera santafesina. De esta forma, este concurso, que quedó formalmente abierto, se tramitará en los tribunales provinciales de Santa Fe del norte de la provincia. Hubo un intento previamente de que se tramiten en Rosario, pero finalmente el juez se declaró competente. En ese marco, la empresa, ¿qué es lo que está haciendo? La empresa está trabajando activamente en sumar adhesiones de productores que sufrieron el default, de empresas agropecuarias que sufrieron el default, a su acuerdo preventivo extrajudicial. ¿Por qué se pueden ir de la mano estas dos alternativas, la del concurso por un lado y la del APE por el otro? Es que en rigor a la empresa Vicentín lo que le conviene del concurso es que le abre un paraguas legal que le frena cualquier intento de embargos, cualquier intento de pedidos de quiebra, o sea, le da un paraguas legal para trabajar tranquilo en el concurso de acreedores, un concurso de acreedores en el cual no hay datos que uno pueda confirmar cuál es el nivel de adhesión hasta ahora. La empresa hizo 3 propuestas. Según ellos sostienen, las negociaciones avanzan, hay muchas empresas que se están sumando, sobre todo las más grandes. Hubo en el medio algún cambio en algunas condiciones por las cuales empresas que habían firmado tuvieron que volver a firmar, pero la empresa sostiene que ellos están avanzando con las adhesiones que son importantes, necesitan tener más de la mitad de los acreedores en monto y en total de participantes. Pero mientras eso ocurre, puede tener ese paraguas judicial que le permita trabajar relativamente tranquilos. No en vano, en una reunión que se hizo esta mañana, este martes por la mañana en San Lorenzo, se juntaron gremios, se juntaron autoridades provinciales, autoridades locales, y ahí el intendente de la ciudad de San Lorenzo le pidió a la justicia, al juez que entiende la causa, que arbitre todas las medidas para que rápidamente se puedan reactivar estas plantas, 2 que tienen parada en el sur de Santa Fe, una en Ricardón y otra en San Lorenzo, porque había negociaciones en las previas en las cuales Vicentín avanzó con otros 2 traders importantes para poder operar a fazón, para poder alquilar esas plantas y así haya algo de actividad. Ante el temor de que pueda haber embargos, esas negociaciones se frenaron. Ahora que ya hay un paraguas judicial, desde las autoridades políticas y gremiales están pidiendo a la justicia que genere todas las instancias para que, en caso de que Vicentín logre un entendimiento, pueda trabajar a fazón y reactivar esas 2 plantas que hoy están paradas. Hay preocupación obviamente en el sindicato aceitero, pero también en las autoridades comunales que están viendo cómo les cae la recaudación por las tasas que cobran en base a la facturación y el ingreso de camiones. Y precisamente ahí hay un tema que se está empezando a activar en el mercado de granos, con bastante preocupación, que es cómo son las condiciones comerciales que se emergen tras esta caída de Vicentín, porque se viene una super cosecha, una muy buena cosecha de maíz, una muy buena cosecha de soja. La de maíz empieza a entrar en 10-15 días, la de soja en un mes, y hay 2 plantas menos para recibir granos. Entonces la logística, los cupos de descarga empiezan a tallar mucho en la confección del precio. Por eso hay una especie de debate hoy por hoy en el mercado de la conveniencia o no para los productores de no llegar a cosecha con los granos sin vender. ¿Por qué? Porque ahí, con un mercado donde va a haber menos jugadores por la caída de Vicentín y menos plantas operando por la caída de Vicentín, si es que no está activa vía fazón, va a haber menos jugadores, entonces puede haber razones comerciales que lleven a los exportadores, a los aceiteros, a pedir condiciones comerciales que por ahí el productor no le parezcan tan beneficiosas, tan ventajosas. ¿Y por qué? Porque tienen la llave, los compradores de la logística. O sea, entonces, atención con que la logística se está convirtiendo en un tema importante para el campo de cara a la próxima cosecha. No en vano, por ejemplo, el mercado está viendo cómo se va a reacomodar tras la salida de Vicentín, y en Agricultores Federados Argentinos, uno de los pesos pesados del negocio, calculan que van a recibir un 20% más de granos en cosecha, y por eso hoy están trabajando para tener los silos lo más descargados posible, los más vacíos posible, para cuando llegue el maíz nuevo y la soja nueva. Este dato lo aportó el propio presidente de AFA, Jorge Peteta, en la asamblea ordinaria de la entidad federal que se realizó este sábado en Rosario, que fue una asamblea que lo religió a él con más del 94% de los votos y que está marcando que hubo un fuerte apoyo de los asociados de AFA a la gestión y al plan de modernización que empezaron
a tomar en el 2017 y que les permitió ordenar la cooperativa y así hoy la cooperativa, en un momento muy turbulento para el mercado, mostrar balances muy buenos económicos y financieros. Y además queremos aprovechar para contar 2 o 3 cosas sobre lo de AFA para mostrar que en el campo también hay buenas noticias en el lado de la comercialización y eso lo está trayendo hoy AFA. En la asamblea que, como les decía, se realizó el sábado, ahí estuvimos, hubo más de 355 delegados de 9 provincias, se aprobó a mano alzada y de manera contundente el balance. Un balance que dio un excedente de más de 1.000 millones de pesos contra el excedente anterior, el balance cerrado a fines del año pasado, ¿no? El anterior fue de 730 el excedente. Fíjate cómo está creciendo el excedente de AFA, pero además tuvieron ventas un 24% por encima de la inflación. Como los costos lo lograron que le suban solamente 16% por encima de la inflación, ahí está una de las razones de que hayan tenido el aumento de este excedente. Pero además, otra cosa, redujeron en un 50% la deuda y todos los indicadores vinculados a la solvencia, como pueden ser los indicadores de liquidez, tuvieron mejoras de más del 100% entre un balance a otro. Datito, por ejemplo, tuvieron un aumento del 230% el efectivo que tuvieron al cierre del ejercicio en caja con respecto al balance del 2018. Así que, fíjate, redujeron un 50% la deuda. AFA hoy debe unos 100 millones de dólares, ahí hay unos 30 y pico millones de dólares que son de deuda bancaria, hay 15 millones de dólares con bancos del exterior, pero tiene 200 millones de dólares por cobrar. O sea, ahí explica lo bueno de su situación hoy por hoy después de implementado este plan de modernización. Con 200 millones de dólares por cobrar, esos son, primero, créditos que ellos le otorgaron a los productores. Después, ventas que hicieron exportadores que todavía tienen que cobrar y además stock de insumos que ya tienen por vender. O sea, fíjate, esa es la relación. En la asamblea, con esos números puestos sobre la mesa, claramente fue reelecto con el más del 90% Jorge Peteta. Entraron también nuevos, se renovaron algunos directores, entraron otros nuevos y AFA encara entonces una próxima campaña con estas proyecciones y con esto vamos cerrando. En primer lugar, esperan un aumento fuerte del movimiento de granos, del acopio de granos, pero además están preparando también para poder asistir en financiamiento, porque saben que va a ser una de las claves de esta campaña de financiamiento con los bancos prestando tasas tan altas, entonces están preparando medidas de financiamiento para sus productores asociados y también de mejores condiciones comerciales con un plan como el que se llama 100% AFA que le permite a quienes sean bien consecuentes, asociados bien consecuentes con la cooperativa, entregándole todos sus granos, importantes mejoras en los precios de insumos y en los precios de los granos que ellos venden. Es más, sobre los precios de insumos hubo pedidos para que sean más competitivos los insumos que vende AFA y en eso se comprometieron a trabajar las autoridades y finalmente en la asamblea también se anunció que se va a aumentar el ritmo de la inversión que están en su planta de fitos, en la planta formuladora de insumos que tienen en el norte de la provincia de Buenos Aires y con el cual esperan aumentar la capacidad de producción, aumentar también la capacidad de distribución. Así que AFA cerró un muy buen año y ya tiene plan para el año que viene. Los mantenemos informados con lo que vaya ocurriendo con las novedades del agro en materia comercial.